¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? San Juan 11:40. Señores pasajeros del tren Umbe, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, Reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean, sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Umbe. Hoy el tren de la Virgen nos lleva hasta el corazón de las entrañas de Umbe y como peregrinos in situ vamos a escuchar el misterio que la Virgen nos quiso revelar a toda la humanidad. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y bajo la protección e intercesión de San José. Es una gran alegría poderos presentar Umbe en una hora, después de muchísimas horas de vídeos, de programas que ya os hemos presentado y de trabajo que hay detrás de él y sobre todo muy agradecidos, en primer lugar, con la Santísima Virgen María, con Dios nuestro Señor, que han querido contar con nosotros para poder ofreceros este servicio. Y en segundo lugar, con todos aquellos que por providencia divina nos habéis colaborado y sin cuya ayuda hubiera sido imposible el poder ir desvelando todo esto que el cielo nos ha querido regalar. Entender el fin de los últimos tiempos de la mano de Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa. Muy atentos, sobre todo aquellos neófitos que no conocéis este asunto de Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, y ojalá que a partir de este programa, Umbe en una hora, os animéis a profundizar en los programas que ya os hemos presentado. Estamos ya apenas a 500 metros del santuario de Umbe, de Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, en Vizcaya, Bilbao. Día lluvioso, miércoles de la octava de Pascua, 12 de abril del año 2023. Dentro de 200 metros, gira a la izquierda. Aquí está, Virgen de Umbe.
Las apariciones de Umbe se han ido develando a lo largo de la pasión de la Iglesia. El Jueves Santo está comprendido entre el año 2005, con el inicio del pontificado del Catejón, hasta el año 2013, con la toma del vértice de la Iglesia, porque el papado fue usurpado. El Viernes Santo lo situamos entre el año 2013 y el fallecimiento de Benedicto, el último día del pasado año 2022. Ya estamos, pues, en mayo del 23, en el Sábado Santo, que tendrá como parte fundamental el septenio de gobierno único mundial, que todavía no ha comenzado. Pensamos que será después del aviso. Bien. Y la serie de Umbe, en la que Arturo y yo hemos ido explicando pues, los fenómenos místicos y mensajes con auxilios exteriores, pues comenzó más bien al final del Viernes Santo. Umbe 1 se estrenó 50 años justamente del mensaje central de Umbe, el que contiene la profecía de los papas y la de la niebla. El 23 de mayo del 21, ahí empezó la serie de Umbe y hasta la fecha pues llevamos prácticamente 13 programas, los 7 primeros relativos al papado. Justamente Umbe 7 terminó de publicarse unas horas antes del fallecimiento de Benedicto, y luego hemos hecho una serie de apéndices que hemos titulado pues así: Aluvión de casualidades, apéndice 1, Umbe especial, Umbe testamento, apéndice 2, Umbe una hora y otros más que seguiremos haciendo. Bueno, a ver, las ideas fundamentales que tenemos que decir sobre Umbe son las siguientes, que vienen bien expresadas en este cronograma. Umbe tiene dos líneas maestras, dos generatrices. La primera es la situación de la Iglesia tomada por el enemigo, por Satanás, que es la develación del tercer secreto de Fátima, porque no se develó cuando pidió la Virgen, en el año 1960. Bueno, pues esa primera parte, que hace alusión a la situación de la Iglesia, se explica fundamentalmente en los capítulos de Umbe que van numerados, del 1 al 7. Y la segunda parte de Umbe, la segunda línea maestra, es la preparación para la parusía del Señor, que ha sido abordada, esa preparación, en los siguientes capítulos. Bueno, no nos han faltado auxilios exteriores para poder ir explicando la serie. Entre ellos destacamos los siguientes. Bueno, como todos saben, los que hayan seguido la serie, pues Umbe 2 fue motivado ese capítulo porque cambiaron los mensajes desde la diócesis de Bilbao. Bueno, y a partir de ahí, los auxilios principales que tenemos que remarcar son los siguientes. Para Umbe 4 y Umbe 6 recibimos los aportes 1 y 2 de una monja. Y esos aportes nos ayudaron a terminar de interpretar el mensaje principal, el cambiarán dos papas más, y el mensaje de la profecía de la niebla, que se inició a los 30 años de la lectura en la notaría del Testamento de la Virgen. El tercer aporte vino de la mano de un grupo anónimo llamado Simón Bar Jonás, el cual pues ofrecía un estudio jurídico canónico completísimo que soportaba esa intuición que Arturo y yo habíamos tenido desde Umbe 3, 4, 5, de que Jorge Bergoglio no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. El cuarto aporte lo recibimos fundamentalmente de una seglar, quien nos ayudó a ver la distinción entre el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad. Y eso lo explicamos en Umbe especial. Y el quinto aporte lo recibimos del libro Parusía, el día de la liberación, de Mauricio Zaeta, que nos fue de gran ayuda para entender la gran tribulación de la Iglesia, para asumir la idea de que en Umbe la Virgen nos habla de una parusía por etapas, de que habrá unos arrebatamientos, unas venidas intermedias, ocultas, solamente para elegidos, anteriores al juicio de las naciones. Pues después de habernos leído el libro Parusía, el día de la liberación, terminamos de ver que efectivamente
nuestras conclusiones coincidían con las de Mauricio Zaeta. Bueno, pues comenzamos todo un reto. El resumir en 1 hora aproximadamente los cientos y cientos de horas de trabajo y casi 30 horas de vídeos acerca de las apariciones, los mensajes y los fenómenos místicos sobrenaturales acaecidos en el monte Umbe, en Vizcaya, España. La Santísima Virgen María se apareció y dio mensajes entre los años 1941 y 1989, siendo el periodo más prolijo el comprendido entre los años 1969 y 1972. Ella se aparece enlutada bajo la advocación de Virgen pura y dolorosa. El vestido de luto es apropiado para centrar los mensajes y fenómenos sobrenaturales en el Sábado Santo de la Iglesia Católica, que comenzó tras la muerte del Papa Benedicto, según explicamos en el cronograma expuesto en el programa Umbe Especial. Nosotros distinguimos 2 etapas que ya han acontecido cuando tuvo lugar el Viernes Santo de la Iglesia. La primera, con los 7 años comprendidos desde la usurpación de la cátedra de San Pedro hasta la Semana Santa del año 2020, cuando se cumplió la profecía de la niebla. Y la segunda parte del Viernes Santo, desde la Semana Santa del año 2020 hasta la muerte de Benedicto a finales del año 22, el último día. De lo cual se infiere de todo esto que ya estamos en la primera parte del Sábado Santo, desde la muerte de Benedicto hasta el aviso. Y a partir de ahí, del aviso, darán inicio a los 7 últimos años del Sábado Santo, que tendrá un momento señalado en la mitad de esos 7 años, cristalizando entonces en la abominación de la desolación, muy cercana a la imposición de la marca de la B, puntos suspensivos, y el inicio de los 3 años y medio finales de la Gran Tribulación, que es cuando se pone de manifiesto la ira de Dios a través del hombre de iniquidad como causa segunda. La Virgen en Umbe confirma la toma del vértice de la Iglesia por la masonería eclesiástica, con un falso papa que se ha demostrado que es Jorge Bergoglio, mensaje del 23 de mayo del 71, y a quien la Virgen reprueba de 9 modos distintos y al que llama papa para no hacer los mensajes más difíciles aún de entender de lo que ya lo son, pero a quien ella define como hombre violento, injusto y que no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios porque ni siquiera es diácono. Es un seglar golpista por haber participado en el cambio, entre comillas, porque los papas no se cambian, el cambio de papa con el que forzaron la inválida renuncia canónica de Benedicto XVI, quien retuvo el ministerium en sufrimiento y agonía hasta que se produjo su muerte, y cuya vela, porque hay 2 velas en Umbe, una representa el ministerium y otra el munus, pues la vela del ministerium se apagó justamente después de la consunción de la vela del munus. Estas 2 velas se las dio un ángel a la vidente por orden de la Virgen, al igual que también le entregó un trozo de paño celestial para unir el reino de Dios en los momentos señalados de las venidas de la Virgen anteriores al juicio de las naciones, que serán en el aviso, el vengo por mis hijos, al inicio de la semana, y a la mitad de la semana de 7 años de gobierno único mundial, se cumplirá el vengo por toda la humanidad. La Virgen nos trae unos mensajes de paz, esperanza, misericordia y justicia divina para aquellos dignos que los acojan con fe y puedan participar de forma pacífica, luminosa y gozosa del encuentro con el Señor en su parusía. La parusía del Señor o segunda venida es única para cada persona que esté viva cuando se produzca, pero según nuestras interpretaciones de lo revelado en Umbe, entendemos que la parusía del Señor se produce en 3 fases o 3 momentos diferentes de esa única segunda venida. Y cada persona viva se encontrará con el Señor en una de estas 3 fases. Por eso, para cada persona la segunda venida es única, y la muerte y la misa no se consideran venidas del Señor, aunque sean encuentros con el Señor. La segunda venida, o parusía, consta de 2 primeras fases ocultas, que solamente serán visibles para los que la Virgen califica como dignos, ya que al obedecer a Dios y tomar en serio sus mensajes como hijos dóciles, poseen una luz especial.
Estos viven crucificados con Cristo esperando al Señor, como Él quiere e insiste repetidamente, y muchos de ellos serán arrebatados por gracia de Dios en esas venidas ocultas. Isaías 57, Mateo 24, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Daniel 12, según sus misteriosos designios de salvación. Eso no significa que quien no sea arrebatado se haya de desanimar, sino con docilidad siempre hemos de estar abiertos a los planes de salvación del Señor que nos superan, pues sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos los nuestros. Dios siempre sabe más, y nosotros nos fiamos. Y por último, hay en la segunda venida en gloria una tercera fase final visible para todos, buenos y malos, los que lo esperan y los que no lo esperan, que será el juicio de las naciones, tras los 7 años de reinado del Anticristo. La primera fase es a continuación del aviso, a la que sucederá el inicio de los 7 años de gobierno único mundial. Vengo por mis hijos, dijo la Virgen, y la segunda fase será a la mitad de la última semana de Daniel, justo antes de los 3 años y medio finales de gran tribulación. Vengo por toda la humanidad, dijo la Virgen pura y dolorosa. Ambas venidas supondrán la muerte de muchos impíos, el perejil seco para la primera y el mimbre seco para la segunda. Los dignos no sufrirán el viento ardiente, sino un soplo cálido y agradable que es el Espíritu Santo. Como Dios sabe que si viniera solamente una vez, sin el aviso y el milagro, solamente en el juicio de las naciones no se salvaría prácticamente nadie, por eso ejecuta su segunda venida de forma gradual, por etapas, dando más tiempo y oportunidades, y para prepararnos, Dios envía a la mensajera perfecta, la reina de los profetas, para preparar su venida. Ella, a su vez, es asistida por personajes celestes, que también aparecen en Umbe, como santos destacados y ángeles. Especialmente podemos ver que es sorprendente, algo bastante inaudito, la presencia de San Pedro, quien entrega las llaves de su casa, del cielo, a la vidente, signo muy revelador, y también importante la presencia del arcángel San Miguel. La Virgen también permite que en Umbe aparezcan Satanás y un monstruo como prefiguración del Anticristo. Las apariciones y mensajes de Umbe vienen acompañadas de fenómenos místicos sobrenaturales, como son olores a perfume, huellas en el terreno, paja que ardía sin consumirse, resplandores, comuniones místicas con el cuerpo y la sangre de Cristo, toques de campana, voces del purgatorio, visiones, bendiciones de sacramentales por la Virgen, entrega por medio de un ángel de objetos celestiales y la bendición de la Virgen a perpetuidad del agua del pozo, que opera de forma milagrosa sobre el alma y el cuerpo de quienes oren con fe y se laven la cara y los pies obedeciendo a la Virgen. La vidente es una mujer humilde, casi analfabeta, cuya lengua natal era el vasco, aunque entendía el castellano. La Virgen siempre habló en español, aunque la vidente al principio le preguntaba en vasco. Al nacionalismo vasco no le haría gracia que la Virgen hablara en castellano y diera mensajes para España y para toda la humanidad. Por eso, los mensajes de Umbe no se pueden referir a las provincias vascongadas ni a Pablo VI, pues ambos no son ni siquiera nombrados por la Virgen, a pesar de que estas apariciones se produjeron en las provincias vascongadas en tiempos de Pablo VI. Feliz Asistiaga es santa, pues así lo dijo la Virgen en su testamento. Hay que recordar que nada de lo que aparece y acontece en Umbe es irrelevante, casual, gratuito o está ahí porque sí. Todo tiene un significado profundo y un mensaje que hemos de saber interpretar, pues todo se nos da para ayudarnos a entender el contexto del fin de los tiempos que la humanidad va a tener que vivir y que ya estamos viviendo. Las apariciones de la Virgen en Umbe suponen catequesis y o enseñanzas maternales sobre los siguientes aspectos. Primero, los 7 sacramentos. Segundo, la teología del cielo, del purgatorio y del infierno. Tercero, el pecado de omisión, porque no se hace caso de los mensajes, no se construye una capilla, con frecuencia no se dan las gracias por las curaciones, ni se divulgan estos hechos, de forma que Umbe pues no sea conocida.
la gente guarda silencio, no todos, pero con frecuencia. Cuarto, la necesidad de ir preparando la transición del culto y adoración eucarísticos desde el ámbito público al privado, pues la Iglesia proféticamente está abocada a la supresión del sacrificio perpetuo. Al hilo de esto, en un B6 hablamos de los dos San Juanes, el Bautista y el Evangelista, como modelos de discípulos que supieron acoger a la Virgen en sus casas para preparar las venidas del Señor. Para recibir dignamente al Señor hemos de ser mártires místicos, como Juan Evangelista, o mártires de sangre, como Juan Bautista, lo que Dios disponga. Quinto, catequesis sobre la preparación y sucesos apocalípticos que sucederán desde el aviso, que será un castigo para muchos que morirán de impresión, hasta la venida gloriosa del Señor para juzgar a las naciones e instaurar su reinado eucarístico en la tierra, donde el Inmaculado Corazón de María triunfará una vez que San Miguel encadene a Satanás en el infierno por 1000 años, hasta su postrera derrota final. Pero el papel destacado de San Miguel comenzará justo antes de los 3 años y medio finales de la Gran Tribulación. San Miguel y sus huestes asignarán destinos en el reino de Dios. Unos serán arrebatados y otros irán a purificarse sufriendo con alegría, junto a la Virgen en los 3 años y medio finales de la Gran Tribulación. Además, el arcángel San Miguel nos indica que el Papa de la Gran Tribulación, Pedro Romano, será carismático y estará asistido por San Pío de Pietrelcina. Y nos pide a nosotros, San Miguel, orar para que ese último Papa apruebe las apariciones y mensajes de Umbe. Sexto, suponen una catequesis sobre la infiltración de la masonería eclesiástica hasta el vértice de la Iglesia. La Virgen llama Papa a Bergoglio para no hacer más difíciles aún de entender los mensajes de lo que ya lo son, y porque si no le llamara a Papa, sus defensores dirían que la Virgen no se está refiriendo a él. En concreto, sobre Bergoglio, Umbe nos enseña lo siguiente. Primero, es el Papa próximo al aviso y el resultado del segundo cambio perpetrado por la masonería eclesiástica. El primer cambio consistió en asesinar a Juan Pablo I y el segundo en darle un golpe de estado a Benedicto. Segundo, Bergoglio es el Papa reprobado específicamente por la Virgen de 9 maneras diferentes, además de ser partícipe de las reconvenciones generales para el clero, de las cuales participa Bergoglio, aunque no es ni siquiera diácono, pero en fin, para que nos entendamos. Estas 9 reconvenciones son: este Papa, hombre violento, pagará por su pena. Mensaje de 8 de junio del 69. El próximo al castigo y próximo cambio, Bergoglio es el Papa próximo desde esa doble acepción de la palabra próximo, según el diccionario de la Real Academia Española, será injusto. Mensaje del 23 de mayo del 71. Tercero, el Papa no quiere hacerme caso, 4 de junio del 71. Cuarto, el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, 4 de junio del 71, porque es un seglar. Si al menos fuera diácono, podría bendecir. O si fuera un sacerdote satanista en pecado mortal, también puede bendecir, claro. Quinto, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe, 4 de junio del 71. Sexto, este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios, cuando se dedica a cancelar y a callar a todo aquel cura que discrepe, a través de sus obispos fieles e infieles a Cristo, porque si eres fiel a Bergoglio, eres traidor a Cristo y a la Iglesia. Séptima, los apóstoles humanos van donde el Papa, pero esto a él le molesta. Mensaje del 4 de junio del 71. Octavo, este Papa después de muerto no se aparecerá a nadie. Mensaje del 4 de junio del 71. Ya hemos dicho, algún inciso, que si Bergoglio sigue, será él, el falso profeta, y si no sigue, que creemos que lo más probable es que no siga, y dé paso a un sustituto, sería pues un Tagle o alguno de su camarilla, a cual peor, entonces pues Bergoglio se quedará en el papel de destructor y mal pastor de Zacarías, salteador de Juan 10.1, y el hombre pues reprobado por la Virgen, ¿no? Y el noveno, que el Papa ha perdido la luz del Evangelio, busca a ciegas y quiere buscar la salvación sin Dios. Tercero,
Bergoglio, gracias a lo que nos revela la Virgen, podemos concluir que no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal, como demostramos en un B7, donde al estudio jurídico canónico del grupo anónimo Simón Bar Jonás añadimos nuestras investigaciones propias para concluir que en los mensajes del 8 de junio del 69 y 4 de junio del 71, la Virgen dice claramente que Bergoglio es seglar, al ser un hombre violento que pagará por su pena canónica, injusto y que no puede bendecir a los fieles en nombre de Dios. Bergoglio se saltó la ordenación diaconal y junto con otros cómplices acudieron al obispo emérito Ramón Castellano, en lugar de acudir a los obispos titulares de Buenos Aires, con quienes el obispo castellano se llevaba mal, Cagiano y Aramburu, haciéndole creer de esta manera que el obispo de Morón, Miguel Raspanti, había ordenado diácono a Bergoglio. Adicionalmente, no aparece ningún registro escrito de la inválida ordenación sacerdotal de Bergoglio hasta 29 años después, 1998, en la partida de bautismo existente en la parroquia de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo, del barrio de Almagro, donde fue bautizado Bergoglio en Buenos Aires. Tras la investigación sobre el diaconado del grupo Simón Bar Jonás, la página del Vaticano estuvo caída e hicieron desaparecer los datos de la ordenación diaconal de Juan Pablo II y Benedicto XVI, para que así pareciera que la información sobre la ordenación diaconal de los papas no es relevante o que no se encuentra disponible. O dicho con otras palabras, para que la ausencia del dato diaconal de Bergoglio pasara desapercibida al no recogerla tampoco los curriculum vitae de otros papas. En un B4 explicamos el significado clave que la aparición de San Pedro a Felisa en 1968 entregándole la llave del cielo suponía. En ese programa también dijimos que aún no sabemos si Bergoglio, aparte de ser el destructor en grado sumo, algo ya probado, será también el falso profeta o lo será su eventual sustituto. También hemos hecho un programa analizando la figura del cardenal Tagle, que se ajustaría al perfil de sustituto de Bergoglio. Si Bergoglio continúa, será también el falso profeta, pero lo que sí podemos afirmar ya es que Bergoglio es la figura ajustada a estas 5 descripciones. 1. El hombre que funge de papa en los tiempos cercanos a los del hombre de pecado o anticristo. 2. El pastor necio descrito por el profeta Zacarías. 3. El papa reprobado de 9 maneras diferentes por la Virgen para que podamos entender que es un falso papa. 4. El destructor profetizado por San Francisco de Asís. 5. El ladrón y salteador que no entra por la puerta al redil de las ovejas, referido por nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1. Las profecías ya cumplidas en Umbe son 5 hasta el momento. Por un lado, las profecías sobre el papado, los 2 cambios que perpetraría la masonería eclesiástica. Pues ya se han cumplido esos 2 cambios y se aplica el desenlace final al segundo cambio, a Bergoglio, porque el fruto del primer cambio sí fue un santo papa, Juan Pablo II, tras el asesinato de Albino Luciani. La profecía de los 30 años y sobre la niebla que se produciría en la Semana Santa del año 2020 y para la cual no servirá ninguna luz hasta el aviso, ninguna solución humana, ni inyectada, ni económica, ni alimenticia, ni gubernamental, ni nada de nada. Ya no tiene arreglo, ya vamos hacia el aviso sí, o 20 veces sí, que para muchos será un castigo, y muchos morirán de impresión. Bueno, pues el día 5 de enero del 23 se vio físicamente esa niebla durante el entierro de Benedicto. Se ocultó por completo la cúpula de la Basílica de San Pedro, como señal de que la Iglesia, desde la muerte de Benedicto, ya no tiene cabeza, hasta que el cielo designe al pastor Pedro Romano. San Pedro y San Pablo lo nombrarán, y será quien, asistido por el Padre, por San Pío de Pietrelcina, guíe a la Iglesia durante la gran tribulación, como nos dijo el arcángel San Miguel
en Umbe. Otra profecía cumplida es la de que el agua seguirá curando y se producen múltiples sanaciones desde hace décadas y también en la actualidad. La Virgen es tan buena de que a pesar de que no se le construye una capilla y de que no se le hace caso, ella mantiene su palabra y para aquellos que tengan fe, pues se obran sanaciones corporales y espirituales. Cuarta profecía cumplida, la profecía de los seglares. Los seglares son los que harán caso a la Virgen pura y dolorosa, y dentro de esta profecía hay dos seglares que ya vienen aquí a ayudar, dijo la Virgen. Y entendemos que somos Arturo y yo, por tres razones. Desde Umbe 1, que ni siquiera se llamó así, porque fue un programa donde tratamos 4 apariciones de la Virgen Dolorosa en España, pues desde ese momento hasta la fecha, pues nadie ha explicado los mensajes de Umbe en los términos en los cuales nosotros lo hemos hecho. Algunos lo intentaron, pero era imposible porque aún no había llegado la época de Bergoglio, no se había producido la niebla. Bueno, pues nosotros también ayudamos a que se restituyeran en su literalidad y pureza original tras los cambiazos perpetrados en los mismos y con los que pretendieron defender a Bergoglio, justificarlo a toda costa. Y bueno, también porque es una obviedad que Arturo y yo somos dos y somos seglares. No queremos ser pretenciosos, pero tampoco vamos a caer en la falsa humildad de omitir esta profecía cumplida, porque es parte de la revelación dada por la Virgen. Entonces, bueno, pues si es una profecía cumplida, pues también la remarcamos aquí. Arturo y yo somos conscientes de que Umbe es un don, una gracia inmensa que nos ha sido dada sin esperarlo, pero que en absoluto somos los dueños de este don, sino los administradores del mismo. Y buena cuenta que habremos de dar ante Dios el día de nuestro juicio particular de la administración que estemos haciendo de este don. Es decir, que los primeros que tenemos muchísimo santo temor de Dios, hasta donde el Espíritu Santo nos permite, somos nosotros, porque a mí particularmente pues me asustaría mucho pensar que estuviéramos manipulando estos mensajes o explicándolos de forma incorrecta. Yo creo que la Virgen no lo hubiera permitido. Ya nos habríamos llevado un susto o tendríamos esa inquietud, ese desasosiego, nos habrían rebatido. En fin, yo por eso creo que vamos en la buena línea, porque a estas alturas pues aquí estamos los dos, ¿no? Seguimos pues sacando matices, explicando. Bueno, nosotros a su vez hemos sido ayudados por otros seglares, es decir, que la profecía de los seglares no solamente atañe a Arturo y a mí, sino a otros que también lo son, ¿no? Por una monja, bueno, no es seglar, pero no es sacerdote, evidentemente, y por el estudio jurídico canónico e investigación que ha realizado el grupo anónimo Simón Barjonás, por dos amigas, por el apóstol Ricardo Espada, que también nos dio la iluminación para que fuéramos conscientes de la transición que hay que hacer hacia las capillas de adoración eucarística privadas, antes de que ya sea imposible pues viajar o que ya pues hay una persecución tremenda hacia los sacerdotes fieles que sigan consagrando válidamente el cuerpo de Cristo, porque cambiarán las palabras. Bueno, y la quinta profecía cumplida es que la Virgen en general no puede contar con el clero para que sus mensajes sean entendidos y atendidos. Qué difícil es, sin tener la suficiente fe, esperanza y caridad, salir de la falsa obediencia. Por eso, los curas, obispos y cardenales no le hacen caso a la Virgen, que viene a deshacer las obras del diablo, el padre de la mentira. Y qué mayor mentira que la cúpula y jerarquía vaticana estén gobernadas por los enemigos de la masonería eclesiástica, para tratar de destruir la única Iglesia de Cristo, la católica, y preparar el reinado del anticristo. Bergoglio se burló, con desprecio públicamente, y reprendió a un cura que habló sobre los últimos tiempos y el anticristo. Como dijo Benedicto, que el clero omita hablar de escatología es un programado olvido en este final de los últimos tiempos. Y han ido más allá, con la creación de un observatorio contra las apariciones de la Virgen, que hablen de castigos o contra la Iglesia y el Papa. En definitiva, nada que les pueda descubrir. Es evidente que lo mezclan todo de mala manera en su ceremonia de la confusión, denunciar el mal dentro de la Iglesia y a los lobos disfrazados de pastores, nunca será ir contra la Iglesia y el papado, todo lo contrario.
Muchos fenómenos místicos, visiones, milagros, hechos sobrenaturales y preternaturales, acaecidos durante los mensajes y apariciones de la Virgen pura y dolorosa en Umbe, son numerosos y principalmente, y los hemos explicado en el último programa llamado Umbe Testamento. Todos ellos avalan nuestras interpretaciones sobre el papado, el cronograma de la pasión de la Iglesia y las venidas anunciadas de la Virgen, donde habrá arrebatamientos para los dignos anteriores a la venida gloriosa del Señor tras la derrota y defenestración en que serán echados vivos al infierno las dos bestias apocalípticas. Esta interpretación de los arrebatamientos pretribulacionales anunciados por la Virgen de Umbe encaja con los estudios sobre la parusía que ha realizado Mauricio Zaeta, y por eso lo hemos citado en Umbe Especial y Umbe Testamento. Nos han valido críticas e incomprensiones a los tres por parte de algunos hermanos que solamente circunscriben la segunda venida gloriosa del Señor tras la gran tribulación, de forma que todos los vivos tendrán que pasar la gran tribulación. En nuestra opinión, se derivan bastantes errores de esa concepción reduccionista. Para concluir, decimos que para nosotros las apariciones de Umbe son el centro de la siguiente trilogía. Garabandal, que pone el foco en la apostasía dentro de la Iglesia. Umbe, la toma del vértice de la Iglesia por Satanás y preparación para la parusía del Señor. Prado Nuevo, la semana de tribulación y la corredención de la Santísima Virgen María. Al haberse probado ya Umbe como verdadera, igualmente quedan confirmadas las otras dos, Garabandal y Prado Nuevo. Mensajes más difíciles de entender y fundamentales para no perder la visión global de las apariciones de Umbe. Pues nosotros hemos destacado cinco mensajes que vienen acompañados de visiones en algunos casos. Las visiones y los fenómenos místicos de Umbe son de una riqueza enorme, casi tanto como el texto que los acompaña. Bueno, los 5 mensajes que destacamos son del 8 de mayo del 69, del 23 de mayo del 71, del 4 de junio del 71, del 6 de julio del 71 y el del Testamento de 9 de marzo del 90. En ese programa, Umbe Testamento, explicamos profusamente pues, los fenómenos místicos y las apariciones. Todos los mensajes de Umbe, no solamente estos 5, conforman una magistral y bellísima sinfonía que explica que ya estamos viviendo en los años inminentes anteriores a la parusía del Señor. No tenemos que tener miedo, porque la Virgen pura y dolorosa es nuestra Madre y trae la paz y la bienaventuranza eterna para aquellos que la escuchen con fe y esperanza y obren según la caridad propia de los dignos hijos de la Virgen. El hombre no puede ostentar mayor dignidad que la de tener a Dios por Padre y a la Santísima Virgen María como Madre. No hay mayor dignidad que esa. Dentro de esta sinfonía perfecta se incluye la sucesión de fechas, las ocurrencias en las que se han producido pues, una serie de coincidencias o diosidencias, como algunos llamarían, sin los cuales no hubiéramos podido programar la emisión de estos vídeos, ¿no? Es más, si hubiéramos intentado dosificar nosotros la información, pues no hubiéramos podido programar absolutamente nada, porque esto siempre ha venido motivado por algo. Cada programa que hemos hecho ha venido empujado desde fuera, por mociones, por personas que han aparecido para ayudar, por declaraciones de Bergoglio, por la muerte de Benedicto. O sea, nosotros nunca jamás hemos sido los que hemos llevado la iniciativa, siempre hemos estado atentos a los signos de los tiempos y dispuestos a trabajar. Bueno, pues vamos a ver estas casualidades. Primera, el hecho de que la primera catequesis se publicara 50 años día por día, el 23 de mayo del año 21, hace ya casi 2 años, del mensaje central que explicamos. Y nosotros ni siquiera llegamos a imaginar lo que esa primera catequesis sobre la Virgen Dolorosa en España iba a suponer después, a raíz de los cambiazos posteriores
de los que nos dimos cuenta en febrero del año 22. Es decir, transcurrieron 9 meses en los cuales Arturo y yo no hicimos absolutamente nada de UNVE. Segunda, el hecho de que compráramos por una inspiración la edición digital del libro donde traicionaban a la Virgen con los cambiazos. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta. Tercera, el hecho de que a Arturo le cancelaran todos los canales y subiera algunos vídeos, entre ellos ese de la catequesis de las 4 apariciones de la Virgen Dolorosa en España, a un nuevo canal, cuando estuvo a punto de dar por terminada su labor de periodista católico, y resultó que una monja que nunca había oído antes hablar de Arturo ni de UNVE, visualizó en ese nuevo canal el vídeo. Y a raíz de ahí la monja fue clave porque se puso en contacto con Arturo para que pudiéramos terminar de comprender el mensaje central del 23 de mayo del 71 sobre el papado y la niebla. Y ahí hicimos pues UNVE 4. Bueno, pues la casualidad de que Bergoglio, tras UNVE 4, confirmara en el avión a la vuelta de Canadá, en julio del año pasado, del 22, el mensaje sobre los cambios de papa y las catástrofes. Ahí Bergoglio hizo como Caifás, que profetizó, cuando dijo Caifás, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Sin saberlo, él, siervo del demonio, estaba contribuyendo a la veracidad de la profecía de que Dios hecho hombre salvaría al mundo, ¿no? Pues Bergoglio, seguramente sin saberlo, a la vuelta de Canadá, confirmó las palabras de la Virgen. Se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Bueno, pues lo que diga Bergoglio hay que tomarlo al revés, como con lo relativo a la fe y la moral, lo contrario. No se puede cambiar de papa, y sí estoy causando una catástrofe. Pues eso lo tocamos en UNVE 5. Posteriormente, Arturo entrevistó a Ricardo Espada y eso nos movió a darnos cuenta de la necesidad del tránsito del culto público al privado. Eso lo expusimos en UNVE 6 junto al cronograma de la niebla. En UNVE 6, como todavía no había muerto Benedicto, no supimos ver que el aviso sería en el sábado santo de la iglesia y que no lo vería Benedicto. Pensábamos nosotros que sí, que Benedicto, pues un poco tirando de las apariciones y mensajes de Fátima, pues sí sería ese papa que vería el aviso, pero no, porque los mensajes de Fátima nosotros creemos, cada vez estamos más convencidos de que como no se le hizo caso a la Virgen y no se publicó el tercer secreto antes del año 1960, pues en parte ha cambiado el guión y por eso la Virgen a partir del año 60 se apareció en Garabandal, en UNVE y en otros sitios, ¿no?, como Akita, pues para dar esas catequesis del fin de los tiempos apocalípticas. Bueno, otra casualidad, pues la aparición del estudio jurídico canónico de un grupo anónimo, Simón Bar Jonás, eso nos sirvió para hacer y publicar el importantísimo UNVE 7, explicando por qué Bergoglio nunca ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Nosotros ya en anteriores programas de UNVE ya apuntamos esa posibilidad, en UNVE 5 seguro, y creo que en UNVE 4 y UNVE 3 también dijimos algo, pero cuando recibimos Arturo, periodista católico, y otros medios más de comunicación, el estudio de Simón Bar Jonás, pero que no se ha hecho eco pues prácticamente nadie, todo el mundo lo ha guardado en un cajón. Pues entonces terminamos de comprender los mensajes fundamentales en los que la Virgen nos dice que Bergoglio es seglar. E hicimos UNVE 7. Bueno, pues y ya cuando pensamos que la serie estaba terminada después de UNVE 7, pues 2 amigas vinieron con 2 detalles fundamentales que nos llevaron a fijarnos en el agua del pozo y a ver la diferencia entre el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad. Y así profundizamos en muchos aspectos que se nos habían pasado desapercibidos y realizamos las 2 importantes catequesis llamadas UNVE Especial y UNVE Testamento, que venían a confirmar, además, en paralelo, las conclusiones de Mauricio Zaeta en su recién publicado libro Parusía, el Día de la Liberación. Aquí esto ha sido muy controvertido, ¿no? Nosotros pues estamos convencidos de que la parusía del Señor es por fases y 2 de las fases son anteriores a los 3 años y medio finales de Gran Tribulación. Bueno, pues al día siguiente de la publicación de la catequesis llamada UNVE Testamento, el 14 de abril del 23, el mes pasado, echó a andar el Comité Anti-UNVE Vaticano. Hombre, no se llama Anti-UNVE porque ya sería muy descarado, pero vamos, poco le falta.
se llama, o es un observatorio de fenómenos místicos marianos, y se interpuso ese comité, su inicio, su andadura, entre el programa Un Testamento, de 14 de abril, y el Domingo de la Divina Misericordia, el 16 de abril. Pues ahí arrancaron. Bergoglio y su camarilla, al servicio de la Agenda 2030, y preparando el camino al anticristo, pues se ponen nerviosos con la reina de los profetas y tratan de acallarla por todos los medios. Por eso han creado este comité, para hacerle trabajo sucio a los obispos, porque nosotros creemos que más de un obispo habrá llamado desesperado al Vaticano: socorro, echadme una mano, yo no sé qué hacer con estas apariciones, no puedo aprobarlas porque hablan de castigos, hablan contra la actual Iglesia, y tampoco puedo rechazarlas porque como las rechace me van a dar por todos lados. Entonces le habrán dicho, suponemos, al obispo de Bilbao, Monseñor Segura: no te preocupes, Joseba, que te vamos a crear una comisión para que tú y otros respiréis tranquilos, y nosotros nos vamos a encargar de decir que todas las apariciones de la Virgen que hablen de castigos o critiquen o arremetan al Papa y a la Iglesia, pues son falsas, porque ¿cómo va a hacer eso la Madre de Dios? Si ella es buena, misericordiosa y ama a la Iglesia. Nada, tú tranquilo, que ya nos encargamos nosotros de eso. Bueno, pues parece que Umbe está siendo la peor pesadilla del seglar infiltrado y su camarilla de masonería eclesiástica, que son destructores en grado máximo, pero la victoria es de la Virgen, no nos quepa la menor duda. Bueno, Agustín, pues ha estado muy bien este resumen, es que es imposible resumir mucho más, y nada, decirte que para mí me llama muchísimo la atención que la Santísima Virgen María en Umbe aparezca vestida de luto de principio a fin. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues fundamentalmente nos quiere decir que sus mensajes están orientados a vivir el Sábado Santo, que es uno de los momentos de la pasión de la Iglesia que ya ha comenzado. El Sábado Santo para nosotros comenzó con la muerte de Benedicto y tendrá como parte fundamental el último septenio de gobierno único mundial. La Virgen, pues básicamente, en Umbe, ella viene para alertarnos de cuál es la situación de la Iglesia, para que no seamos confundidos y para prepararnos para recibir al Señor, para que podamos superar bien ese Sábado Santo, que comenzará con el aviso, que para muchos será un castigo. Ella nos prepara para ese momento que aún no ha llegado. Afortunadísimamente, damos gracias a Dios de que estamos todavía a tiempo. El Sábado Santo ya estamos en él. Has dicho que comenzará con el aviso. Es que el aviso será el inicio seguramente más o menos de los 7 últimos años, porque después del aviso comienza el reinado del gobierno único mundial. Pero el Sábado Santo comenzó tras la muerte de Benedicto, cuando se ocultó la cúpula de la Basílica de San Pedro con la niebla profetizada en Umbe. Ya. Bueno, pues ella nos prepara para esta época. Estamos ahora mismo en el tiempo en el que tenemos que pedir perdón a Dios. Luego va a ser muy difícil encontrar sacerdotes, creo que no lo hemos dicho antes. Sí, pues, no lo hemos dicho en el resumen, pero lo hemos insistido constantemente durante la serie. Sí, básicamente la serie de Umbe, bueno, pues se compone de, pensamos nosotros que con los 7 primeros capítulos que culminaron con el importantísimo Umbe 7, en el cual pues vimos que efectivamente la Virgen nos estaba diciendo que quien funge de papa no es ni siquiera diácono. Fue Umbe 7, pero en cada capítulo nosotros hemos tocado un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comprender en plenitud el mensaje central del 23 de mayo del 71, pues Umbe 4, ahí además tocamos la figura de San Pedro. El pecado de omisión y la situación escatológica global lo abordamos en Umbe 5, que nos quedó muy largo. Ese capítulo lo dividimos en 2 partes. En tu canal tumbaron la segunda porque aparecieron algunos personajes del nuevo orden mundial y parece que la inteligencia de YouTube pues detectó algo de eso, pero en mi canal la segunda parte sigue, por si alguien la quiere ver. En Umbe 6 explicamos el cronograma de la niebla y la necesidad de pasar del culto público al privado. Y
en UV7, pues todo lo relacionado con la impostura vaticana, ¿no? Sí, Y luego, publicado unas horas antes de la muerte de Benedicto. Luego están los apéndices, luego está el testamento, un testamento, ¿y qué más? sí, pues el apéndice 1 fue importante porque, bueno, ahí pues nos dimos cuenta de las huellas que el ángel dejó el 13 de diciembre del 69, el día de la ordenación de Bergoglio, y cómo efectivamente la Virgen ya nos estaba hablando a través de 2 velas que vinieron del cielo del ministerio Il Munus de Benedicto. Eso fue el primer apéndice 1. El que hemos grabado recientemente, el apéndice 2, habla de, en fin, elementos y sucesos relacionados con la parusía y con acontecimientos que sucederán durante los 3 años y medio finales de gran tribulación. Hemos explicado por qué apreciamos que hay errores derivados de considerar que la parusía únicamente se corresponde con el juicio de las naciones. Y luego pues hemos hecho también 2 programas muy importantes. El UMBE especial fue muy, muy importante porque ahí pudimos comprender y explicar el sentido pleno que tienen las palabras de la Virgen: vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad. Y el UMBE Testamento pues también fue muy importante porque en él no solamente confirmamos Garabandal, porque UMBE confirma Garabandal, sino que pudimos dar una explicación razonable y razonada a todos los fenómenos místicos y hechos sobrenaturales y visiones que acompañan a los mensajes de UMBE, que son riquísimos, una auténtica sinfonía de imagen, de sonido, de color, de luz. Pues todo eso hemos podido explicarlo hasta donde el cielo no nos ha permitido que nuestra corta inteligencia pudiera llegar, y creo que ya pues finalmente en este UMBE en una hora, porque hay gente que no dispone de tiempo, se va a ver agobiada ante la idea de tener que ver tanta información, por lo menos todas las ideas centrales las pueda escuchar en esta hora. Tendrá a lo mejor que repetir un par de veces o 3 el vídeo y luego irse, por supuesto, a los mensajes que se encuentran en la página virgendeumbe.org. Las diapositivas son lo que merece la pena, el resto ya son opiniones de los fieles de UMBE. Y en tu canal de Telegram también se encuentra un archivo donde se pueden descargar, por supuesto, gratuitamente, todos los mensajes de UMBE con nuestras interpretaciones y que los trabajen. A ver, esto en el fondo forma parte del primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Si lo amas, le dedicas tiempo. En lugar de ver series de televisión o, en el mejor de los casos, partidos intrascendentes de fútbol u otros menesteres, pues manos a la obra y a estudiar, a aprender y a conocer qué es lo que nos dice la Virgen, que se ha valido de, igual que he hecho mano de esa humilde familia vasca, pues ahora de unos seglares, entre los cuales pues nosotros hemos destacado porque hemos aparecido en público explicando, pero todos los seglares están llamados a dar a conocer los mensajes de la Virgen. Esa es nuestra misión. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Entonces, no podemos caer en el pecado de omisión. Y no solamente me refiero a aquellos afortunados que han sido curados por el agua milagrosa, sino a los que son conocedores del mensaje salvífico, esperanzador, parusíaco, de amor maternal, exorcista. Es una auténtica joya, una riqueza. Vamos, es que yo todos los días le doy gracias al cielo por ser conocedor de los mensajes de la Virgen de UMBE. Hemos llegado a tiempo. Ahora han creado este Observatorio Vaticano de Fenómenos Místicos Marianos, que va a tratar pues de matar a toda la profecía que hay tanto en UMBE como en otros lugares marianos, pero UMBE especialmente pues molesta mucho porque ha puesto el dedo en la llaga y ha quitado la máscara a Jorge Mario Bergoglio. Así que ya estamos, como muy bien has dicho tú en otros programas, estamos totalmente blindados para lo que el misterio de iniquidad quiere hacer de aquí en adelante. La Virgen nos ha blindado, nos ha protegido, nos ha aclarado toda esta realidad. Muchas gracias, Agustín. Creo que con esto es suficiente. Invitamos a que profundicen en los vídeos, que son pues, más de una docena de vídeos muy profundos y muy exhaustivos sobre todo este tema de la serie de UMBE, y damos gracias a la Virgen que ha querido contar con nosotros y quizás próximamente podamos seguir haciendo algunos programas, pero ya que serán muy cortitos, muy breves, fogonazos sobre la Virgen de UMBE. Nada más. Muchas gracias a la Virgen, muchas gracias, Agustín, y que Dios te siga bendiciendo.
Igualmente, gracias a todos y un abrazo. Oh María sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ahora sí. estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.